Aló, aló, buenos días a todos. Un saludo, o buenas tardes o buenas noches en el momento en que estén viendo este video. Vamos a continuar en este video número 21 de la creación de un sistema POS, justamente en la parte donde hemos visto la introducción, la emisión, perdón, de la factura. O sea, hemos enviado un objeto, un arreglo que, como lo requiere el sistema de impuestos nacionales para facturación electrónica. Hemos enviado, hemos arreglado eso, hemos utilizado una herramienta para ver qué elementos estaban quizás con un formato diferente, llamada Swagger, de Microsoft Visual Studio, que viene, bueno, como un complemento de Microsoft Visual Studio. Obviamente te pueden utilizar también la plataforma específica para ello. Y hemos revisado, hemos visto 3 errores ahí, 3 campos que no estábamos mandando y otro campo que lo estábamos mandando en tipo entero cuando nos pedían en formato de string. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos que registrar nuestra factura en nuestra base de datos. Eso es lo que queda trabajar. Vamos a guardar esto en la base de datos de nuestra propia base de datos. Y la base de datos de impuestos nacionales no tenemos acceso a eso, pero tenemos que llenarla para nosotros, nuestros registros. Ellos guardan lo de ellos y nosotros guardamos lo nuestro, ¿no? Para poder hacer análisis, nuevos manipulaciones de las eliminaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se ha guardado ya, borramos esto. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Evaluamos si la respuesta es true. Eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a realizar unas funciones que evalúen la respuesta que nos da el sistema de impuestos nacionales, el servicio SOAP que tienen corriendo para la facturación electrónica, y si el código de resultado es 908, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta parte, el success, la función tiene que decir, ¿no? Si la data con código de resultado en ese apartado, en ese campo, es distinto de 908, 908 lo correcto, ¿no? Ese código de resultado. Entonces vamos a colocar en un panelcito informativo teníamos por ahí un panel info. Le damos un codiguito para introducir datos. Y que diga, ¿no? Error al emitir factura. No emitida, factura no emitida. Y cerramos nuestro spam. Cerramos nuestro spam, ¿no? Hacemos un BR para que esto, bueno. De lo contrario tendríamos que hacer, si está ok, registrando factura, ¿no? Registrando factura en nuestro panelcito de información que hemos definido. Bien rudimentario, esto lo podemos mejorar, obviamente. Hay algunas clases que ya le dan algún tipo de spinner, pueden hacerlo, no hay problema, ¿no?
tenemos que capturar esto en un objeto. ¿Qué hacemos luego de que ya mandamos ese dato? En un arreglo, los siguientes datos, ¿no? El código de resultado. Otro campo que vamos a capturar también es código de recepción. Hacemos referencia a esos datos. El CUF y la fecha de enviado. Nos interesa mucho esa fecha y vamos a ver, vamos a arreglarla después. La que ha recibido impuestos, ¿no? Porque esa... a la que uno no está haciendo en el botón de enviado. Nos importa más la fecha en la que responde, ¿no?, este impuestos nacionales que la otra fecha, porque obviamente, ¿no?, es entre el sistema y los servicios puede haber un lapso de tiempos de minutos, segundos, inclusive hasta ahora, sí, de acuerdo al servidor, podemos estar trabajando de forma offline también, ¿no? Entonces, eso es cuando hacemos el envío masivo de facturas, también se hace, ¿no? En los sistemas de facturación tenemos un método para trabajar offline y podemos poner luego en espera para enviarlas cuando se restablezca la conexión o el servicio de SOAP, ¿no? de acuerdo a lo que sea, ¿no? Entonces eso también es válido y es permitido como contingencia, ¿no? Como plan de contingencia. Entonces ese es el dato que necesitamos, ¿no? El código de la fecha de envío que registran ellos. CUD y CUF también. Código único de factura. Nos interesa también el XML, el CENDATA y el XML. Vamos a poner por cierto, estos datos XML, CENDATA, CUF, código de recepción, entran entre datos adicionales, ¿no? Son subapartados de... Hay que decirle eso, ¿no? Que están dentro de datos adicionales. Ya lo tenemos, ¿no? Esto lo vamos a enviar al método registrar factura para que lo registre en la base de datos. En esta parte creamos la función registrar factura y enviamos estos datos que hemos capturado hasta la función. Bueno, debajo de ello vamos a crear la función, obviamente. Es una situación que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que registrar factura. Bueno, creamos la función registrar factura. En esta parte enviamos estos datos y tenemos que, muy bien, para este registro, ¿qué vamos a necesitar? A ver, de la base de datos.
Necesitamos el código de factura. Comencemos por eso. ¿Cuál es el código de la factura? Bueno, aquí lo tenemos ahí, ese número, ¿no? Ese es el número que necesitamos. Por lo tanto, aquí arriba lo tenemos. El número de factura. Lo copiamos y lo llevamos aquí abajo. Que lo que recibe un bar chart no interesa si lo tenemos, da exactamente igual. Impuestos sí los recibe en entero, numeral, entonces ahí sí se necesita, pero aquí no, da igual como les digo. Pero bueno, necesitamos la ID del cliente, ese es el que necesitamos, no lo tenemos por aquí. A ver, vamos a buscarlo. ¿Dónde está el ID del cliente? Su NIT, no está el ID del cliente, ¿no? Después, para nuestros registros, no se olviden. Así que vamos a llevar ese dato. Y a ver, no sé si lo hemos puesto en algún hidden, en algún campo hidden por ahí, porque hemos utilizado muchos campos hidden para mandar. No está, cliente, está, falta, no está. Aquí tampoco, no lo tenemos. Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Ahí, ¿no? Ahí lo vamos a poner, vamos a buscarlo. Ahí creamos es el NIT. Vamos a colocar un input tipo hidden, un ID que se llame ID cliente, y para consumirlo también necesitamos un name, ¿no? ID cliente. Y ¿cómo hacemos que esto? Bueno, en el método buscar cliente va a llevar esos valores. ¿Se acuerdan que con ese clic hacíamos en guardar? Buscamos esos valores, ¿no? Entonces vamos a ver ese método. Y ahí está, ¿no? Me entrega la razón social, el email, pero también queremos que nos entregue el ID cliente, ¿no? En el elemento con ID cliente, ¿no? Entonces ahí, ese elemento. Entonces ahí lo vamos a tener en el formulario y ya va a ser bueno para que lo saquemos. ¿Qué valor valúa de la base de datos? Es ID cliente, ¿no? De la tabla cliente, ID cliente. Exactamente. ID cliente. Bueno. Ya tenemos todo eso ahí bien. Revisamos entonces esto, ¿no? Sobre este campo vamos a ver, inspeccionemos, ahí está ID cliente. El valor tiene 1, ¿no? Porque primero, ¿no? Si yo busco otro cliente, ahí está el valor de 3, ¿no? Ahí está el tercer cliente. Entonces ya estamos llevando y nos estamos asegurando de que estamos obteniendo los valores, ¿no? ID cliente. Vamos a ver otra vez al formulario JSON de aquí abajo. Y ID cliente con el ID cliente, ¿no? Ese valor se va a poner en ID cliente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el valor del ID cliente. Bueno, pues tenemos que traerlo de la base de datos para que lo tengamos en registrar facturas. Es importante. También vamos a requerir
detalle, que el detalle en realidad es el carrito, ¿no? Que estamos obteniendo de ahí. En realidad no, esos son los datos que vienen, nos estamos refiriendo al arreglo carrito, ¿sí? Lo que se está vendiendo, ¿no? No estamos refiriéndonos a lo que pasan de sistemas y de impuestos nacionales. Ese arreglo carrito es ese. A ver, arreglo carrito, está. Esto lo vamos a llevar a un objeto que va a estar acá. Un objeto que va a entrar al controlador, ¿no? Entonces ya nos adelantamos creándonos el objeto. Ya que estamos construyendo el objeto, volvamos al principio, ¿no? En un objeto que tenemos que llevar para registrar la factura, ¿no? Aquí estamos capturándolos y todo lo que podíamos capturar del formulario para posteriormente, ya que estamos en esa cuestión, lo creemos directamente, ¿no? Los mismos nombres porque necesitamos ya que esté con esa sintaxis para poderlo diferenciar y llevarlos a la base de datos, ¿no? Porque esto vamos a introducirlo en la base de datos directamente. Código de factura igual a número de factura que ya hemos puesto ahí, coma, ID cliente, ID cliente, ¿no? Detalle, hay que formatearlo, ¿no? En JSON, porque es más fácil tratarlo como JSON, porque cuando insertamos, extraemos de una base de datos, entonces, llevarlo a JSON, porque detalle es un texto, ¿no? Pero nosotros al llevarlo, podemos llevar mucha información ahí, ¿no? Pero podemos mejor formateado como JSON, tratarlo de una forma más eficiente, ¿no? El arreglo carrito. Un arreglo que ya contiene la información de lo que se está se supone que ese método ya está, ¿no?, ejecutándose cuando nosotros hacemos enviando la factura emitida, ya que está con un código de recepción true, ¿no? Entonces ahí, ¿qué más necesitamos? El neto, que es el subtotal, ¿no? Que es un valor que hemos reflejado sin descuentos, nada más, ¿no? Entonces, ese también lo tenemos en la parte de arriba y lo podemos capturar del formulario, ¿no? Es el subtotal. Ahí lo teníamos, subtotal. Lo copiamos y lo llevamos. Aquí tenemos que volverlo a registrar. No se olviden que estamos haciendo una función. Podemos dejarlo float porque ahí estamos recibiendo un float también, ¿no? 10.2, ¿no? Es parecido a float, ¿no? Ahí entonces ponemos su total, es el neto. Necesitamos también el descuento, el total y la fecha de emisión. Descuento adicional. Ese apartado, ¿no?, que estamos utilizando. No de total el carrito, eso no estamos viéndolo aquí, ¿no?, sino de total de toda la factura, ¿no? Eso nos interesa, ¿no? Todo eso. No los productos unitarios, porque eso ya lo guardamos en detalle, ¿no? En arreglo carrito.
Esos son los datos que van a necesitar descuento adicional, ¿no? Ese es el... Hay que llevarlo nuevamente a ese método para que volver a capturarlo, ¿no? Porque se ha capturado solamente localmente para ese proceso, ¿no? Entonces, por eso no conviene tenerlo como global porque esto puede cambiar, ¿no? En la próxima factura y inclusive puede traer un error, ¿no? ¿Qué más necesitamos? A ver, fecha de emisión total. Bueno, hay que seguir, ¿no? ¿Qué nos estaba faltando? Lo siguiente, total. Igual hay que traerlo de ahí, total a pagar. Y pongamos en esta parte. Fecha de emisión. Aquí necesitamos tenerla en el formato que nosotros vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuál es la fecha de emisión que debe introducirse aquí? Es el formato date time. Lo que entra aquí es la fecha y hora del modo para MySQL, ¿no? O sea, un formato nativo de la base de datos. Y nosotros lo recibimos en ISO 8601. Año, mes, día. Como pueden observar, primero va el año, el mes, el día, y el otro es un espacio y la hora, ¿no? Los minutos y los segundos, los milisegundos. Ese es el formato de MySQL. Pero en la fecha del SendDate, si ustedes se ven lo que nos envía el sistema de impuestos nacionales, por supuesto, ¿no? Este registro no lo hacemos hasta que no nos haya devuelto una respuesta de impuestos. Entonces ahí se necesita la fecha. Y esa fecha la necesitamos en ese formato, pero nos devuelve en este otro formato. En formato ISO, ¿no? El 8601. De esa manera, ¿no? Si se fijan, hay una T al medio, ahí está, y una Z al final, se encuentra. Esos modos API o SOAP, pues, lo que MySQL recibe. Entonces lo tenemos que llevar a ese otro formato, a este formato, lo tenemos que llevar, ¿no? Para eso vamos a crearnos un método. Transformar fecha, que se llama el método, ¿no? Ese método nos va a ayudar a, vamos a colocarlo arribita.
Vamos a ver aquí, debajo de vigencia. Transformar fecha. O verifique, no, sí, transformar. Va a ser bien rudimentario el método para poder hacer esta transformación de fecha. De formato ISO 8601 a MySQL, ¿no? Function, transformar fecha. Recibo un dato, una fecha ISO y esa fecha que le vamos a entregar, ¿no? Cuando la pasemos al final. Esa. Es un método, ¿no? Aquí está. ¿Qué hacemos con esta fecha? Lo primero que hacemos es agarramos esa fecha y como esa T que tenemos en separación, lo vamos a, y la hora y la fecha lo vamos a, de ahí vamos a agarrar un split, ¿no? Un split que es para separar, una T. Eso va a hacer que separe la fecha, ¿no? Entonces nos va a agarrar y nos va a tener dividido en dos partes. Ese es un método de split, está en la documentación de JavaScript, ¿no? Ya tenemos la fecha y la hora separadas. Tenemos que hacer la hora aparte, ¿no? Igual a esta fecha. Y como lo separan dos partes, ahí es, ¿no? Un arreglo, ¿no? Entonces es un arreglo con el primer campo 0 y el segundo campo el índice 1. Entonces, índice 0. Ahí tenemos la hora, ¿no? El índice 1. Pero bueno. Otro segundo que no nos interesa, ¿no? Tenemos que dividirlo esto también. Split por punto. Para que no nos salga, separamos de esa manera, ¿no? Ya no tenemos ese punto ahí. Por ese punto. Y ya tendremos ahí. Todo eso es el apartado 1, ¿no? 1, 0 y este es 1, 1. O sea, es un subarreglo de ya tenemos dividido esa parte, entonces lo que nos interesa es concatenar eso para que llevarlo a MySQL, ¿no? Vamos a hacer ahora fecha, va a ser igual a fecha ISO
sub 0. Fecha ISO en su apartado 0. La hora va a ser igual a hora ISO en su apartado 0. En su apartado 0, ¿no? Y lo tenemos en otro arreglo que es hora ISO, le pongamos ese, ¿no? En su apartado 0. 0, no 1, ¿no? El 0, porque ahí está la hora que necesitamos, el formato MySQL. Ahí está la división, y esta, ¿no? Y ya está, correspondientemente. Vamos a crear entonces, juntemos todo en una nueva variable, fecha hora, y que esté correctamente formateado en el formato que MySQL va a recibir, ¿no? Fecha más espacio, como recibimos, y otra vez concateno con hora ISO. Ahora nada más, ¿no? Y ya estamos, ¿no? Y luego retornamos el valor como método. Y así transformamos esa fecha. Y ese método lo utilizamos aquí. Fecha de emisión va a ser igual a sendDate sendData datos semDate. Hacemos referencia al objeto que estamos recibiendo acá, ¿no? Específicamente a ese apartado, sendDate. Datos sendDate. El cual va a estar obviamente a transformar fecha. Y lo ponemos en ese para que ya lo llevemos, ¿no? Y lo llevamos como argumento. Y nos va a retornar el valor que va a ser fecha y hora en formato MySQL. Entonces, el siguiente valor vamos a ir. CUF. El CUF lo tenemos como una variable global, ¿no? No necesitamos guardarlo en una variable ni recuperarlo, ya es una variable global, ¿no? Entonces está ahí, está siendo usado, ¿no? Para todos. Y hay que guardarlo en la base de datos. Para saber ese código diario con el que se ha emitido la factura, ¿no? Ahí nos olvidamos de poner fecha de emisión, coma, CUF, 2 puntos, CUF, variable global, coma. Necesitamos el CUF, que es el código único de facturación, que es un código que lo exige que lo guardamos en ese básico. Es un código especial que sirve para el tema de auditorías y registro, ¿no? Estamos ahí, lo tenemos también ahí
datos, en su apartado CUF del objeto CUF. También vamos a necesitar XML. Es lo mismo, está viniendo desde allá. Datos XML. Si es una propiedad. Necesitamos igualmente punto de venta. Este punto de venta lo que necesitamos es no hay necesidad, ¿no? Pero bueno, pero para que esté más completo, porque en realidad no tenemos puntos de venta muchas veces, ¿no? En algunos sistemas que son para facturación de un solo punto de venta con una sola caja, no es necesario, ¿no? En la mayoría de las cosas van a ser así, ¿no? Pero hay que dejarlo, porque las empresas tienden a crecer, obviamente, pero ahí está, ¿no? Cuando hay varios cajeros, los supermercados, no sé, los puntos de ventas de gasolina, gasolineras, ¿no? Estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Pero también ahí está la picardía, ¿no? O sea, digamos, cuando ya crecen, nos tienen que llamar porque sí o sí tenemos que adicionarle puntos de ventas, ¿no? Y utilizar el código de punto de venta por todo, ¿no? Pero lo pongamos quemado, ¿no? ID punto de venta es 0. Porque en el requerimiento funcional te tienen que decir, ¿no? Con muchos puntos de venta, con pocos puntos de venta, si se toma en cuenta esto. Si alguien quiere que vaya creciendo, obviamente, ¿no? Pero le podemos dejar y le mandamos en quemado también. Otra opción es que, sabiendo ya con la opción que no va a tener puntos de venta, lo pongamos en default 0, ¿no? Ya lo sabemos con anticipación, ¿no? Y lo cambiamos, simplemente aquí un valor por default y le ponemos 0, ¿no? Eso va a hacer que automáticamente ya se introduzca en la base de datos y se ejecuta el registro de ya le ponga un 0, ¿no? Un nivel, bueno, a nivel de base de datos utilizamos ese registro por default, ¿no? Y de automáticamente, y ya, porque sabemos que no va a haber otro. Esto automáticamente también lo podemos modificar, ¿no? Lo incitamos quemado y ya le ponemos el valor o la variable que necesitamos. No necesariamente va a venir de la base de datos, pero el ID usuario sí. Esto hay que extraerlo, ¿no? Del sistema, ¿no? De donde estamos trabajando. De la sesión, en realidad, ¿no? Ya sabemos el usuario que está trabajando y utilizando el sistema. Entonces, aquí, recuerden, cuando hicimos el acceso, el usuario controlador, cuando ingresamos al usuario hemos creado esa sesión, ¿no? Variable de sesión. Entonces, en una de esas variables tenemos
el ID de usuario. Ese valor que está ahí es el que tiene que estar en alguna parte oculto en el sistema para que lo podríamos consultar si es que no lo tuviésemos. Pero bueno, eso a veces no es factible, ¿no? Hacerle una consulta así para hacer solamente el ID. Entonces, la breve sesión tiene un valor flotante ahí que nos permite conectar, ¿no? Conocer. En el assignment podemos tenerlo para que siempre esté vigente ese ID, ¿no? Ese ID para que lo podamos utilizar. Vamos a assignment, donde decía el login usuario. Ahí está. Y oculto le podemos poner un input hidden oculto, ID usuario, valor por default va a ser esa variable de sesión, ID usuario. Y eso se carga cuando accedemos, ¿no? Ya directamente. A ver, controlemos que esté ahí el ID de sesión. Y está, y tenemos el value 1, ¿no? Extraemos ese valor entonces. Aquí lo extraigamos primero de la sesión. Document get element by ID. ID client usuario, ¿no? ID usuario. No se olviden que esto estamos sacando del DOM, ¿no? El DOM es todos los elementos que están en ese momento en el documento, en la página web, ¿no? Usuario es otro y leyenda es los últimos dos. El usuario, vamos a hacer. ¿Por qué tenemos que obtener el usuario y el ID? Esto es por un asunto de por si acaso, impuestos lo solicitas. ¿Qué usuario? Si está vigente y quién es el que está dispensando, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer otra vez otra consulta si lo tenemos en un lugar, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí, ¿no? Sí, sé que a veces formas normales no estamos cumpliendo ahí, las normalizaciones, pero esto es necesario, es importante. Vamos a tener que volver a hacer por un ID, por un login, perdón, otra vez una consulta a la base de datos. Es muy redundante, ¿no? O sea, es mucho peor. Y cuando estamos haciendo la sugerencia en inteligencia artificial, cuando estamos codificando, para no hacer procesos repetidos, ya lo tenemos acá. Ya nos quieren llevar hacia la base de datos documental, ¿no? Y no tener problemas de expansión estructural. Utilicemos un poco de redundancia, ¿no? Que en general no va a afectar, ¿no? Hacer lo que es más factible, ¿no? Lo tenemos ahí también, miren ustedes, está ahí. Entonces el ID y el login, entonces lo podemos obtener los dos, ¿no? Se llama usuario login. Ya lo hemos obtenido también ahí. Ahí está. Cuando hicimos la emisión, ¿no? De la fracción.
Entonces lo podemos copiar. Ahí está. Usuario login. Continuamos entonces en esta parte. Vamos a revisar ya poniendo el ID de usuario, ahora la leyenda. Vamos a poner la leyenda. Es muy importante que esta leyenda vaya, como ya sabemos, la que hemos consumido manualmente, ¿no? Podemos hacerlo lo que hemos enviado impuesto, ¿no? Ya le hemos enviado. Ahí tienen en nuestra base de datos. Hay que almacenarlo para que podamos imprimirla porque seguramente vamos a tener que enviar un documento en digital a su correo electrónico y otro es, ¿no?, leyenda, o por ahí nos piden registrar, ¿no? Leyenda también es una variable global, entonces hay que colocarla como tal en el arreglo que vamos a enviar a nuestra función registrar factura. Entonces, ya tenemos todo el objeto entero, entonces que lo que vamos a hacer ahora es enviarla a una función en el modelo, perdón, en el controlador. Ya tenemos el CUF, ya tenemos el SendDate, ya tenemos el XML y con eso es más que suficiente. No se hubiese generado si no, ¿no? Ahora sí, tenemos el objeto y ejecutamos una sentencia Ajax igual. Copiemos acá, que es un poco parecido, para llevar al controlador, ¿no? En realidad esta parte no. Aquí lo enviamos por post también, pero lo enviamos al controlador. Venta, no me recuerdo cómo era. Venta controlador, o creo que era factura controlador, ¿no? A ver. Factura controlador, sí. Que muchas veces ponemos venta, ¿no?, en algunos sistemas. Factura controlador. Lo ponemos ahí. .php y le vamos a enviar al método ctr registrar factura. Es un método que está dentro de factura controlador. Vamos a enviar el objeto. Ya no es JSON, solo el objeto entero. Ya necesitamos no es necesario enviarle JSON, ¿no?, para registrar la base de datos. Pinche false, ya no. Content type no necesitamos porque no vamos a recibir otra información. Process data tampoco. Enviamos el objeto entonces, ¿no? Con el otro parámetro como content type o process data no estaba funcionando, no sé por qué, pero bueno, parece que ahí sí. Data. Antes de pasar eso vamos a poner un console log para asegurarnos de que está registrando, ¿no? Vamos a hacer ese método, entonces vamos a crear ctr factura, registra factura.
factura controlador, y ahí parseamos el método como ruta. Vamos ahí y lo creamos, ¿no? Static function. Bueno, lo que va a recibir de primera es obviamente esos valores, ¿no? Que están aquí, todos estos valores que van a entrar a cada uno de los campos. Eso hay que arreglarlo. Eso lo vamos a ir haciendo de manera más acelerada para que ustedes lo vean. Vamos a ir ahorrándonos un poco de tiempo. Vamos a copiar esto y lo vamos a pasar directamente ahí y lo vamos a arreglar. Ya no es así. Es un arreglo asociativo de PHP. Vamos a poner data. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Y le vamos a dar forma. Esos mismos nombres van a viajar, ¿no? Al modelo. Para ir a la base de datos, ¿no? Por lo que hay que estos van a ser nombres de propiedades del arreglo de PHP, ¿no? Necesitamos almacenar ahí sus valores que hemos capturado del objeto. Son los valores y lo que están al lado izquierdo son los nombres de las propiedades. Entonces tenemos que definir esos nombres de propiedades tomando en cuenta como si fueran variables, ¿no? Capturamos el valor de esos nombres que le hemos pasado a un objeto. Entonces data como estamos capturando con método post, código de factura le vamos a poner lo que capturamos por post, ¿no? Código de factura. Es el mismo nombre de PP que recién estamos transformando, ¿no? Es con nombres asociativos, ¿no? Y hay que, como enviamos todos por post, sí, lo vamos a tener a todos, ¿no? Ya está. Aceleremos un poco esto. Esto no afecta en nada porque es solamente un pase de información y así tendría que quedar, ¿no? Bien, hay que llamar primero al modelo, hay que requerir el modelo. Necesitamos, ¿no? Siempre llamar o requerir el modelo.
para utilizar sus métodos. Si no, no funciona, ¿no? No es una... Necesitamos la serie de llamado, ¿no? Entonces es muy importante eso. Y no es como cuando vinimos desde el index, ¿no? Todo partía del index y de ahí se llamaba todo, ¿no? Solamente es consumir las vistas, ¿no? Como index consumía todas las vistas porque llamaba plantilla y plantilla consumía todas las vistas, entonces no había problema de... Pero no es el caso. Estamos haciendo una llamada desde JS. Bueno, pero aquí necesitamos viajar a otra ruta, así que vamos a sincronizar o requerir el modelo, ¿no? Volvemos al método registrar factura. Aquí hay que llamar a un método del modelo cliente modelo, factura modelo, perdón, para introducirlo. Una factura, el método sería modelo registro de factura. Registrar factura. Entregarle por argumento todos esos valores, ¿no? Que están en una regla asociativa. Y esto le genera una respuesta, ¿no? Cuando ya la imprima, ¿no? Para que ya pueda ir a imprimir. Bueno, aquí vamos al modelo. Vamos a registrar una static public function, registrar factura. En esta parte vamos a traer todo la data, todos esos valores que hemos mandado, y bueno, le vamos a dar no tardar mucho, un formato cortando y pegando. Capturamos todo eso del arreglo asociativo y lo vamos a volver la declaración de variables y la captura de datos directamente. Eso ya está. Le vamos a quitar todo esto, comillas, y la vamos a transformar en variables que van a almacenar esos valores que son de PHP, ¿no? También aquí le quitamos eso. También esa comillita, y en vez de post vamos poniendo el equivalente, ¿no? En data, porque estos eran pues nombres asociativos que contenían valores, ¿no? Entonces le vamos a quitar y eso es simplemente de la data. Vamos a dejar esa parte y esto ya no, porque es la data. Directamente eso lo cambiamos y ya está, ¿no? Y esto va a ir por punto y coma todos, y así obtenemos todos los valores, ¿no? Y ahora hay que componer el script de inserción de datos, el insert en la factura, ¿no? Vamos a ver, vamos a copiar de
A ver, de registrar factura, había un método que ha venido desde cuando hicimos el copy-paste general, entonces lo quitamos, ¿no? Porque replicamos los modelos, los controladores a partir del primer modelo de controlador que hicimos de usuario, ¿no? Ahora por eso ya tenemos muy similares, pero quitamos lo que no necesitamos. Por ejemplo, eso sí, infofactura. Vamos a utilizar este. Lo vamos a arreglar estos dos. En la consulta de registro, ¿no? Entonces vamos a copiarnos. Modelo de registro factura creo que es parecido. Como les decía, vamos a copiarla. Que este método era para usuario, ¿no? Pero bueno, ese script es lo que nos interesa y lo vamos a llevar. Aquí está, a ver, copiemos y peguemos y dejemos, eso lo podemos, chao, borrar. El script lo dejamos y aquí está, ¿no? Ahora está la factura como minúscula porque obviamente, y esos valores ya los volamos, también los campos y los valores también, ¿no? Pueden ser vacíos por un momento, ¿no? Y bueno, y recorre en torno a un... Ahí está, ¿no? Close y null. Vamos a copiar todos los datos, nombres de campos que tenemos. Los vamos a llevar de una manera más ágil y rápida. También apresurando un poco el video, ¿ok? Porque nos está llevando mucho tiempo y son cosas bien rudimentarias para hacer, ¿no? Coma, ID cliente, detalle, neto, fecha de emisión, CUF XML, usuario. Bien, dentro de los valúes obviamente también traemos la data entre comillas y ahí tenemos código de factura, cliente, detalle y neto, descuento, total, fecha de emisión CUF, y se van a registrar en correspondencia con lo que está en la parte de arriba, ¿no? Tiene que ir así, ¿no? En esa misma secuencia, el primero con el primero, el segundo con el segundo, etcétera, etcétera. No toma en cuenta el nombre de la variable, entonces tienen que tener sumo cuidado aquí al introducir. ¿Qué más tenemos aquí? CUF. ID de usuario. Son enteros. El nombre del usuario y la leyenda. Y lo que sobró lo quitemos, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? Vamos a ver. Ya está. En teoría esto ya está, ¿no? Vamos a probar a ver si es el registro. El error y el OK el que retorna, ¿no? Todo esto lo vamos a imprimir.
en un console log para inicio para que podamos registrarlo, revisarlo. Ahí está. Vamos a introducir una nueva venta. Registremos. Este cliente. Un producto cualquiera. Le pongamos la cantidad que queramos, 25. Ahora sí, registremos. Aquí en OK. Registrar la factura. Ahí es donde se quedaba el anuncio, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Ahora vamos a ver. Podemos ver, ¿no? Aquí ya está. Está todo OK. ID, punto evento, ID de usuario, leyenda. En leyenda parece que hay un problema, no está controlando porque manda un 0. En leyendas tenemos un entero, ¿no? Que debería recibir un varchar o un text, ¿no? Pero ahí está, hay que cambiar eso, ¿no? Un varchar de 250 caracteres por demás. Y ahí sí ya lo va a recibir, ¿no? Ahora terminamos el script de registro de factura, ¿no? Sí, data. OK. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Vamos a mandar una alerta suave, es Wildfire, para que comunique, ¿no? Icon success. Show confirm button. All false. Y title. Factura registrada. Ya no hay, ¿no? Sino es una alerta suave. Es OK. Y que lo recargue la página, ¿no? Save time out. Function. Y que recargue la página. Reload. En un intervalo de unos 3000 o 1000 milisegundos. ¿Sí? Todo eso sí resulta OK, ¿no? Si no, que la línea suave diga, ¿no? Que no ha hecho nada, que vuelve a hacer, o que instinta más adelante. Icon error. Aquí
Bueno, si no le indicamos que no se muestre, se va a mostrar por defecto, ¿no? Ese botón de confirmación. Entonces es una alerta suave, todas esas cosillas. Estas alertas suaves están en el plugin de Bootstrap, ¿no? De nuestra plantilla MT, Alvin LT, mejor dicho. Error de registro, si es que pasa algo, ¿no? Y que dure unos 1500 milisegundos. Una cantidad ahí, vamos a darle buscar 50 de semillas, damosle agregar otros trigos, vamos a hacerlo más rápido. Ya, muy bien, así estamos aquí. Bueno, ya tenemos dos, vamos a guardar y factura registrada. Veamos la base de datos y ahí está, y ya ha introducido ya la leyenda, ¿no? Como debe ser en modo string, con el varchar, perdón. Ya está en la base de datos, entonces ya está registrada la factura en la base de datos con lo que tiene que ser, ¿no? Eso lo podemos corroborar. Bien, aquí podemos mover ese campo también, llevarlo ahí. Leyenda no quiere venir. Ahí está, ¿no? Ahí está, lo podemos ver ahí mejor. Bueno, arreglando un poco aquí la estructura. No se mueve obviamente la estructura, solamente la vista, ¿no? En el sistema de gestión de la base de datos. Igual, ¿no? Lo dejamos como estaba. Bien, todo comprobado perfectamente. De esa forma, ¿no? Ya estamos registrando la factura. Y hemos hecho el registro. No se olviden que tenemos que tener el runtime ASP.NET Core 5.0 corriendo para que reconozca nuestra API ejecutable, ¿no? Esto es importante. Pueden descargarlo de la página de Microsoft, download.net, y ahí está, ¿no? SDK Windows. Según su arquitectura ya lo instala. Eso sería de ahí, ¿no? Si tiene Microsoft Visual Studio, les va a pedir todos estos requerimientos y van a Microsoft Visual Studio les pide, ¿no? Eso para programar les pide. Les solicita que instalen esos complementos. Eso es todo. Vamos a continuar la siguiente clases y estaremos viendo la parte de eliminación de facturas, la impresión de las facturas y todo lo que viene a ser lo referente a, porque no podemos modificar una factura, ¿no? Entonces tenemos que eliminarla. Entonces, todas las operaciones que nos permite hacernos, anularlas en realidad, ¿no? Anular las facturas, porque se anulan y se vuelven a generar seguramente con alguna modificación, pero eso es un documento que se debe anular, no se puede registrar o modificar, perdón, ¿no? Muy bien, entonces vamos a quedar en esta parte para el próximo video. Un abrazo, hasta luego, chao, chao.